hemos visto principalmente lo que se llama en historia los tiempos modernos, ¿ya? Y todo lo que ocurre en Europa y en América a partir del descubrimiento de América, que se produce en fines del siglo XV, ¿ya? Entonces tenemos el siglo XVI, los años que van desde el 1500 al 1599. El siglo XVI es la época de conquista de América, ¿cierto? El siglo XVII en Europa se llama la época del absolutismo. En los inicios de los tiempos modernos, ¿ya? Los estados que se formaron, que se fortalecieron en esta época de los llamados tiempos modernos, tenían por características que buscaban unificar el territorio en torno a un único rey, ¿cierto? Esta ideología política del absolutismo entonces se desarrolló desde esta época, desde los tiempos modernos, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, ¿ya? Principalmente la época del absolutismo se dice que es la época del siglo XVII, los años 1600, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a estar hablando ahora de el periodo llamado la Ilustración, ¿ya? La Ilustración y el absolutismo, ¿cierto? Y también otro concepto a tener en cuenta es el concepto de despotismo ilustrado. Para que se ubiquen en su libro, esto tiene que ver con la unidad 3. Unidad 3, lección 1. ¿Ok? Unidad 3, lección 1 es lo que vamos a estar viendo ahora, que es la época de la Ilustración, ¿ya? A partir de la próxima semana vamos a hablar sobre la Revolución Francesa, que se puede decir que es el resultado de esta época de la Ilustración. Entonces, vamos a hablar de algunas características de la Ilustración, ¿ya? De lo que ocurrió en esta época del siglo, principalmente siglo XVIII, los años de 1700, ¿ya? En el siglo XVIII se dice que se da este fenómeno histórico conocido con el nombre de la Ilustración. Si ustedes van a su texto del estudiante, en la página 124 o 125 tienen la primera parte de esta explicación de la Ilustración, ¿ya? Algunas de las características ya de esta época es que el absolutismo, es decir, la concentración del poder político, de todo el poder político en una única persona, que era el rey o monarca, este tipo de gobierno se dio principalmente en Francia, ¿ya? Francia es el modelo de este modelo político del absolutismo. Y se tuvo por objetivo superar la época terrible que vivió Europa en las llamadas guerras de religión, ¿ya? Las guerras de religión son un sinnúmero de conflictos bélicos, guerras, entre los diferentes principados y poderes políticos que existían en Europa en esta época, ¿ya? Por ejemplo, en la zona geográfica de actualmente Alemania existían muchísimos reinos, ¿ya? Y debido a las consecuencias de la reforma luterana, algunos principados o poderes políticos quedaron bajo dominio del catolicismo, otros bajo el dominio, claro que sí. Total, todo el poder en manos del rey. Entonces, habían algunos reinos que quedaron bajo la religión luterana, otras bajo la religión católica, otros bajo una vertiente que es la calvinista. Entonces, hubo muchas guerras entre las diferentes potencias imperiales de la época, es decir, el imperio español, el imperio francés, ¿ya? Que se inmiscuyeron al interior de estos principados porque
ellos buscaban hacerse con más territorios, ¿ya? Entonces, esta época de las guerras de religión fue una época que atravesó gran parte del siglo XVII, estoy hablando de los años 1600, y dejó a Europa como cansada de esta como división tan fragmentaria del poder, ¿ya? Entonces, en esta misma serie de guerras, algunos reyes empezaron a hacerse más poderosos, unificar territorios, y ese es el ejemplo clásico o paradigmático de Francia, ¿ya? Que se hizo de esta, unificó su territorio y empezó a organizar el Estado, fundamentándolo teóricamente en términos del derecho, en concentrar todo el poder en manos de una única persona, ¿ya? Sin embargo, al avanzar el siglo XVII y al avanzar el siglo XVIII, cada vez más se empezaron a realizar críticas a este sistema político, ¿ya? Y estas críticas eh, se basaban en principios filosóficos y también del derecho que se habían originado justamente en esta época de las guerras de religión, ¿ya? Porque eh, a medida que transcurrían estas famosas guerras, los teóricos se daban cuenta de que tal vez era mejor, en vez de que en un territorio se estuvieran peleando el poder tres reyes, era mejor que, para evitar la guerra, porque las guerras eran atroces, era mejor que un único monarca tuviera todo el poder, eh, con el fin de que se dejara esta época de guerras, ¿ya? En esta época, también producto del mismo tema religioso, algunos de los filósofos empezaron a abandonar la adscripción, ¿ya?, a una única religión, con el fin de superar estas divisiones de religión. Se empezó a desarrollar la idea de una religión natural, lo que se llamó o se conoce con el nombre de deísmo, ¿ya?, que daba cuenta de que en realidad el, el, el creador, digamos, había hecho el mundo sin diferenciar entre personas que pertenecieran a una religión u otra, ¿ya? Esta idea de religión natural, que también se conoce con el nombre de deísmo, entonces no se vinculaba a una determinada religión, ¿ya? Justamente buscaba salvar estas divisiones entre religiones. Pensemos que todas estas personas eran, se supone, siervas o devotas de Jesucristo, ¿ya? Entonces, son la explicación para entender por qué hubo tanta división es porque en realidad habían temas de poder político y económico detrás que generaban esta división, ¿ya? Uno de los grandes pensadores de esta época es el inglés John Locke. John Locke. Lo vamos a escribir acá. Yo la verdad que no sé cómo se pronuncia Locke. John Locke, ¿ya? Que pertenece a la tradición del empirismo inglés, ¿ya? Y en el año 1690, ya al finalizar el siglo XVII, él escribió un libro que se llama Los Tratados de Gobierno, ¿ya? En donde él estaba en Inglaterra, ¿ya? Y en Inglaterra existía la monarquía. Entonces él teorizó acerca de que el mejor, la mejor forma de gobierno era dividir John Locke, claro, era dividir el poder político, de manera que el monarca, el rey, tuviera el poder, digamos, ejecutivo, que ejecuta la acción política, ¿cierto?, del Estado,
y que fuera el Parlamento quien quedara con la potestad para elaborar y escribir las leyes, ¿ya? Entonces John Locke es un antecesor importante en este periodo de la Ilustración, porque fue uno de los primeros en postular, en proponer la división del poder político, ¿ok? En esta misma época tenemos un importante desarrollo científico, ¿ya? En toda esta época del siglo XVII y XVIII, ¿ya? Se desarrollaron mucho las ciencias físicas y naturales, todo lo que es física, biología y química. En esta época tuvieron un gran avance. Entonces tenemos a personajes clave de la historia de la ciencia, como don Isaac Newton, ¿cierto?, que postuló la teoría gravitacional. Tenemos también los señores Fahrenheit, Celsius y Rheaumur, lo voy a escribir acá, Fahrenheit. Tienes estos tres caballeros, estos son los apellidos, Rheaumur y Celsius, terminaron por inventar el termómetro, que fue un gran avance para poder ayudar y controlar la salud, ¿cierto? Tenemos al señor Lavoisier, 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 Lavoisier. Saben que el francés tiene una pronunciación bien difícil. Lavoisier, Lavoisier, quien escribió sobre un tratado elemental de química y que posicionó la ciencia química como una ciencia objetiva y empírica, ¿ya? Le dio este prestigio de el empirismo a esta disciplina que es la química. Entonces tenemos que la Ilustración fue principalmente un movimiento cultural, ¿ya? Un movimiento cultural que tenía por objeto divulgar ideas y principios filosóficos que se venían, eh, que se venían desarrollando desde la época del barroco, ¿ya? ¿Alguien sabe o conoce qué significa barroco? ¿Qué es el barroco, jóvenes? No, profe, yo no sé. Ni idea. Ya, el barroco es a ver, la historia del hombre, ¿ya? En este caso la historia de Europa, se puede organizar a través de los movimientos culturales y o artísticos, ¿ya? Entonces nosotros teníamos, sí, muy bien, Josefina, nosotros teníamos que en el periodo del Renacimiento, se llamó así Renacimiento porque fue un renacer de las artes, ¿cierto? En relación a la Segunda Guerra Mundial, dice ahí. Oye, ¿le gusta la Segunda Guerra Mundial? El Renacimiento fue el renacer de las artes en relación a la antigüedad. El barroco fue un movimiento artístico que se llevó a cabo después del Renacimiento, principalmente en esta misma época de las guerras de religión, ¿ya? El barroco se caracterizó por recargar las obras de arte con elementos que hacían de estas, ya sea por ejemplo una pintura o una escultura, algo lleno de detalles que buscaban en esa época manifestar la belleza a través de esto. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, la Ilustración fue principalmente un movimiento cultural que tenía por objeto divulgar ideas filosóficas que se venían elaborando desde la época del barroco, es decir, desde aproximadamente 100 años atrás. ¿Ok? Entonces, la Ilustración manifestaba una fe en la razón. Ok.
estoy diciendo que la Ilustración es un movimiento cultural, ¿ya? Un movimiento cultural que tenía por objeto divulgar los principios filosóficos que se venían generando desde la época del barroco, desde 1600, ¿ya? En esta época existía una fe, ¿ya?, en la razón y en la ciencia. La fe de la razón es pensar, justamente. Se creía que solamente a través de la razón el hombre podía lograr sus objetivos, ¿ya? Este tema es muy importante porque con este tema de la fe en la razón, el desarrollo del racionalismo, fue una época en la cual Europa, ustedes saben que está lo que uno puede aprender a través de un texto de estudiante y después el, la investigación o los descubrimientos que uno puede hacer relacionando más y más elementos. Entonces, este pensamiento de la razón, por sobre todo, significó que a partir de esta época Europa se desconecta, ¿ya?, de su digamos, de su ancestralidad más salvaje o emocional, que cada uno de los pueblos que conforman Europa tenían esa tradición, ¿ya?, eh, no racionalista, también se le llama pre-racionalista. Esta fe en la razón llevará a que se desarrolle el liberalismo más tarde y la idea de progreso. La idea de progreso que en el siglo XIX, 1800, significó el imperialismo. En otras palabras, los europeos, con el desarrollo del racionalismo, justificaron muchas cosas que hicieron, ¿ya? Pensemos que en esta época, época del barroco y del absolutismo, aquí en América se vivían en las colonias, es decir, cada uno de los países de Europa ganaba mucho dinero con el tráfico de esclavos, ¿ya? Entonces, son elementos de cómo se conformaba la sociedad europea en esta época, pero que también tiene sus valles o bien sus eh, aspectos no tan luminosos, ¿ya? Sin embargo, este periodo de la Ilustración pensaba que a través de la razón la gente y los pueblos se podían iluminar y avanzar, ¿ya? Avanzar hacia una etapa eh, de mejor vivir. ¿Cuál era el problema? Que en el poder estaba un rey que tenía todo el poder político en sus manos, ¿ya? El poder de administrar justicia, el poder de generar leyes y el poder de poder ejecutar estas leyes. Entonces, en la Ilustración se empezó a criticar de un modo irónico a el orden establecido. Es decir, se empezaron a desarrollar ideas que ponían en cuestión esta idea de orden absoluto. ¿Ok? Y es así como tenemos a un personaje clásico que se llama el Barón de Montesquieu, quien escribe en el año 1721 un libro que se llama Las Cartas Persas. Y en este libro, digamos, se mofaba, ironizaba acerca del rey. ¿Ok? Algunas de las ideas clave de la mentalidad ilustrada o del pensamiento ilustrado son principalmente 4 conceptos, según algunos autores. Una de estas ideas era la importancia de la naturaleza como un estado o estadio al cual el hombre tenía que acceder para poder ser un mejor ser, una mejor persona, ¿ya? La naturaleza se redescubre, digamos, en esta época, ¿ok? Con la idea de naturaleza se desarrolla también la idea de sentimiento, la idea del sentimiento, que viene siendo la antítesis del racionalismo, ¿ok?
Por lo tanto, ojo, la ilustración no significa que fue solamente las ideas del racionalismo, también estaban estas ideas de la naturaleza y del sentimiento por sobre la razón, principalmente en el autor Jean-Jacques Rousseau. Esta idea del sentimiento fundamentará posteriormente a esta época que nosotros estamos viendo. Vuelvo a repetir que estamos en el siglo XVIII, 1700, periodo de la Ilustración y de las grandes revoluciones. ¿Okay? Pues bien, después de este periodo de las revoluciones, vendrá un periodo artístico que tuvo su influencia en la literatura, en la pintura, en la música, en la arquitectura, en la poesía, que se llamó el romanticismo. ¿Ya? Y esta idea del romanticismo viene elaborado por este antiguo pensador Rousseau con esa idea del sentimiento por sobre la razón. Otra idea de la mentalidad ilustrada es la idea del progreso, ¿ya? El progreso entendido como el desarrollo científico mediante el cual con la técnica la humanidad puede lograr avances sustanciales en su modo de vivir. ¿Okay? Esta idea de progreso está también fuertemente relacionada con la idea del desarrollo del capitalismo en esta época. ¿Por qué? Porque en esta época se continuó desarrollando el capitalismo. ¿Ok? Entonces, este capitalismo era llevado a cabo, por eso se habla de la primera revolución industrial, ¿cierto? En 1750 aproximadamente. Esta revolución industrial primaria que le dio un gran poder económico a una clase social que no estaba, digamos, incorporada al Estado absolutista francés, estaba excluida de la toma de decisiones políticas. Estoy hablando de la clase social llamada la burguesía, que fue la clase social que posibilitó más tarde el desarrollo de la Revolución Francesa, ¿ya? El tema de la Revolución Francesa es algo que vamos a ver la próxima semana, pero voy a mencionar ahora solamente el hecho de que se dice que la Revolución Francesa tuvo por objeto que los burgueses tuvieran mayor cuota de poder político y también económico, ¿ya? Ellos ya tenían el poder económico, los burgueses, en comparación a esa clase de la nobleza que no generaba poder económico. La burguesía sí tenía ese poder económico, pero no tenía reconocimiento político, ¿ya? Entonces, esta es una de las tantas explicaciones que existen para comprender por qué se originó la Revolución Francesa. Otra idea de la mentalidad de la Ilustración es la razón. ¿Ya? Ya la hemos mencionado, ya la expliqué un poco. La razón como medio para alcanzar diferentes tareas o metas que tenían las personas. Y por último, se entiende que otra característica de la mentalidad ilustrada es la felicidad, ¿ya? La felicidad comprendida como lograr que una mayor cantidad de personas de la sociedad vivieran en un estado de felicidad, lo cual no era el caso en la Francia absolutista, porque en la Francia absolutista eh, el bajo pueblo vivía muy empobrecidamente, ¿ya? Entonces, en esta época se empieza a teorizar acerca de la idea de que la política se empieza a considerar como el arte de hacer felices a los pueblos. Esta es una idea de la Ilustración. Se habla de que la Ilustración, principalmente en Francia, tuvo dos etapas. La primera, que es la manifestada por Voltaire y Montesquieu. Después de la razón, la idea de felicidad. La idea de felicidad como objetivo de la política. Es decir,
se comprende a la política como el arte de hacer felices a los pueblos, ¿ya? La Ilustración francesa tiene principalmente dos etapas, ¿ya? La manifestada por Voltaire y Montesquieu, ¿ya? Aquí tenemos que hablar del señor Montesquieu, que en el año 1748 publicó un libro que es clave en todo este momento histórico, que se llama El espíritu de las leyes, ¿ya? Y en este libro, El espíritu de las leyes, el señor Montesquieu retoma la idea que ya estaba en el aire, la idea que ya había manifestado John Locke acerca de la división de los poderes. Pues bien, el señor Montesquieu en este libro 1700, de 1748, El espíritu de las leyes, sostiene también de que el sistema político ideal para hacer más felices a una gran cantidad de la población era el parlamentarismo. El parlamentarismo se basa en la división del poder en tres áreas, que es cómo nosotros hoy día comprendemos el poder político. Muy bien, Ignacia, ¿cierto? El poder de ejecutar las leyes, el poder de administrar justicia, ¿cierto? Porque antes los reyes hacían justicia a su pinta, y el poder de generar las leyes, que es el poder legislativo, ¿ok? Esta idea se reafirma en esta idea del libro El espíritu de las leyes, y esta idea va a ser fundamental cuando más tarde, a partir de 1789, se lleva a cabo la Revolución Francesa, ¿ok? Otro personaje importante de esta época es Voltaire, ¿ya? Quien realiza importantes críticas al absolutismo y a la Iglesia. ¿Por qué a la Iglesia? Porque la Iglesia estaba impregnada, estaba unida al poder político. Ya desde la época de la Edad Media, la Iglesia se había auto-arrogado el poder político, la autoridad de inmiscuirse en asuntos políticos, ¿ok? Por lo tanto, la gente que criticaba, los llamados filósofos, criticaban que la Iglesia tuviera tanto poder y tantas riquezas, ¿ya? Una crítica que es de larga data, ¿ok? La segunda gran época de la de la Ilustración francesa es la época de los enciclopedistas, ¿ya? Los enciclopedistas, quienes llevaron a cabo eh, la confección de una gran enciclopedia, ¿ya? Donde escribían artículos, ¿ya? Y en estos artículos ellos criticaban el absolutismo y a la Iglesia. Entonces, atención. Atención. La tarea que vamos a realizar ya está colgada en LIRMI. Consiste en voy a compartirle presentar. Bueno, ya está en LIRMI, ustedes pueden acceder ahí en sus tareas y el módulo tiene dos actividades. La primera actividad es esta que tiene que ver con ilustración, absolutismo y despotismo ilustrado, ¿ya? Y consiste en que ustedes busquen información en su texto, ¿cierto? Que es la lección 1 de la unidad 3, y respondan en su cuaderno o a través de Word dos preguntas. 1. ¿Cuáles fueron las ideas que propagó y defendió el movimiento llamado Ilustración? Y número 2, ¿por qué razones se criticaba el absolutismo? ¿Ya?
Entonces, para realizar esta tarea, que en realidad es una tarea breve, ustedes pueden... ¿cómo se llama? La extensión mínima es una plana o una página, ¿ya? De su cuaderno o de Word. Tienen que revisar la lección 1 y buscar la información respecto de cuáles fueron las ideas que propagó el movimiento llamado Ilustración y por qué se efectuaba la crítica al absolutismo. Es algo fácil porque está ahí en el texto mismo, no hay algo que tengan que cranearse mucho, ¿ya? A partir de la próxima semana vamos a realizar la actividad número 2, porque ya la próxima semana vamos a estar hablando de la Revolución Francesa, que viene encuadrada por lo que se conoce con el nombre de las revoluciones liberales, ¿ya? El movimiento, el movimiento del liberalismo, ¿ya? El liberalismo político, el liberalismo económico. Josefina, eh, a ver, esta tarea, esta tarea yo la subí recién al IRMI el día de ayer, creo. Así que ahí está para que ustedes la revisen, ¿ya? Se me puede mandar por cuaderno o por Word. Eh, ¿Qué dudas tiene Ignacia? Josefina, sí claramente, claro que sí, eh, claro que sí se puede buscar información en otro lado. Justamente usted puede buscar, lo que me interesa a mí es que me responda esas preguntitas y que si va a buscar información en otro lado ponga abajo, fuentes de información, las páginas que usted utilice, ¿ya? El texto del estudiante u otra fuente de información, puede ser Wikipedia, Aprendo en línea, ¿cuántas páginas? Pragmatismo, Ignacia, es, a ver, alguien que se le dice pragmático es lo mismo que práctico. Si yo te digo, mira, este utensilio es bien práctico, tú me entiendes, ¿cierto? Es es el mismo origen etimológico. Ahora bien, el pragmatismo se vincula con ciertas ideas filosóficas, ¿ya? Así, si te lo explico en breve, es el arte de realizar las cosas de un modo práctico, ¿ya? Ahora, el pragmatismo tiene sus consideraciones filosóficas y ahí ya entramos en un plano más complejo, ¿ya? Porque vendría significando una escuela filosófica, ¿ok? Pero en resumidas cuentas, pragmático es algo que es lo contrario de burocrático o enredado, ¿ya? Claro, el pragmatismo, por ejemplo, está relacionado con el racionalismo. Por ejemplo, siempre se dice que los norteamericanos son muy pragmáticos. Es algo que siempre se dice en los libros, qué sé yo. ¿Por qué? Porque ellos utilizan las cosas que les sirven, desarrollan nuevos inventos que les puedan servir a ellos, y las cosas que son muy enredadas o enrevesadas no las utilizan, ¿ya? Entonces, el pragmatismo tiene que ver con el arte de hacer las cosas más simples o más fácil, ¿ya? Ahora vamos a terminar, justamente porque eh, yo tengo clase ahora, así que me voy a ir a preparar un café y eh, estaba consignado tengo el reloj cambiado acá, hasta las 3:50, pero ya estamos terminando. Entonces, en resumen, esta, esta semanita tienen que hacerme esta actividad uno, ¿cierto? Responder esas dos preguntas en base al libro. Ya la próxima semana vamos a pasar a analizar y ver lo que tiene que ver con la lección 2 de su unidad 3, las revoluciones liberales, ¿ya? Que como lo traté de explicar al comienzo de esta clase, se llevaron a cabo cuando la burguesía intentó tener poder político,
el cual hasta ese entonces estaba solamente en manos del rey, hubo una correlación entre tener cada vez mayor poder económico, pues bien, ese poder económico que tuviera su correlato en el poder político, ¿ya? Esa es una explicación respecto de las revoluciones liberales, dentro de las cuales se enmarca la revolución de la independencia de USA y la revolución francesa, por este ascenso de esta nueva clase social enriquecida, la llamada burguesía, ¿ya? Como sujeto histórico que moviliza la historia. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto del tema de hoy y respecto de la actividad? Estimados, estimadas. No, no. Entonces estamos hasta acá, jóvenes. Gracias por conectarse. Empiezo a recibir sus trabajos del módulo 4 y por favor, los atrasados, mándenlo a mi correo, ¿ya? Muchas gracias. Chao, profe. Chao, Josefina. Chao, profe, que esté bien. Chao, Isidora. Que esté muy bien de salud. Chao, profe. Chao, chao, chiquillos. Chao, Dardo. Chao, profe. Mucho chat, mucho chat. Chao, que estén bien. Ignacia, el Gruchito, Pía Belén, Carlos Ignacio. Chao, chao. Chao. Chao, chao.